Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Usted ya lo sabe que tenemos el miércoles de salud y con nosotros se encuentra el dermatólogo Roberto Narro. Viene a hablar de un tema muy importante que seguramente usted lo ha escuchado o lo está viviendo: la alopecia androgenética, y por supuesto también nos va a hablar de su tratamiento. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Buenos días, Monse. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todo el auditorio. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Primero me gustaría que nos platique en general qué es la alopecia. La alopecia es pérdida de pelo, es caída de pelo, puede ser la cantidad variable, menor, mayor, mediana cantidad, pero definitivamente la alopecia es la caída de pelo. Hay diferentes tipos de alopecia, es un poquito, mucho más estresante en las mujeres, ¿no? Y todos lo pueden confirmar. Cuando a una mujer se le empieza a caer el pelo, empieza el estrés, ¿no? Porque ya desde que sienten, antes antes de que me podía hacer la cola fuerte acá atrás, ahorita ya no puedo, me alcanza a cerrar la mano en el pelo, tengo mucho menos pelo y eso crea estrés, ¿no? Es muy importante hablar de la alopecia en mujeres. Y en hombres, evidentemente, la mayor parte de las caídas de pelo son por el factor hormonal, el factor de los andrógenos, si te hablamos un poquito más específicamente de eso. Ese es en la mayoría de los hombres. Sin embargo, en grandes rasgos, para clasificar alopecias, tenemos que dividirlas en alopecias cicatrizales y no cicatrizales. Las cicatrizales, y eso es muy importante comentarlo, una de las principales causas de una alopecia cicatrizal es cuando ya hay cicatriz de tanta inflamación, hay cicatriz en la piel cabelluda, se pierde, se cierra el folículo por cicatrización. Y ya no va a salir pelo. Y ya no va a salir pelo porque hay pura cicatriz ahí, se pierde el folículo, no hay forma de que crezca pelo ahí. Y una de las principales causas, Monse, es cuando las empiezan a peinar desde chiquitas y que les dejan los ojos chinitos. Es que a todas nos les aplicaron esa, doctor, que te quitabas la liga y hasta te sentías rico, ¿no? Que la cabeza ya la tenías todo el tiempo, así como horas. Antes se acostumbraba mucho, sí, el gel, a todo lo que da. Claro, y lo recomiendan mucho por la transmisión de piojos, ¿no? Entonces dicen que el pelito bien apretado hacia atrás y les dejan los ojitos chinitos, y esa tracción que van haciendo en el folículo, de esa presión que le meten, va creando inflamación crónica que va a terminar en una cicatrización. Y son luego las pacientes adultas que tienen poquito pelo en estas partes de acá. Esa es la alopecia por tracción. Entonces, sí, el pelo agarrado, pero no tan fuerte, no dejar chinitas a las niñas para no crearles esta alopecia cicatrizal al futuro. Pero bueno, esa es de las menos causas de alopecia que tenemos, pero sí está presente y hay que comentarlo. Claro, ¿no? Y es muy común y qué bueno que lo dice. Doctor, entonces la alopecia androgenética, ¿qué tiene que ver la genética? Porque muchísimas personas dicen, es que mi papá, ¿sabes qué? Era calvo. O con los años se le fue quedando sin cabello, y no sé por qué a los hombres la mayoría en la parte de arriba, ¿no? Al ladito sí tienen, en la parte de arriba no. ¿Esto significa que también a los hijos les va a pasar? No necesariamente. En más del 50% de los pacientes sí hay este factor genético, incluso en las mujeres. Ambos sexos tenemos tanto hormonas femeninas como hormonas masculinas. Las mujeres obviamente tienen poca hormona masculina, pero pues ahí está presente más desde los 8 años que empieza esto que se denomina adrenarquia, empieza a producirse la testosterona en mujeres, necesario para el cortisol y todo esto, no necesario para el desarrollo puberal. Y entonces, y en los hombres obviamente tenemos pocas hormonas femeninas, más hormonas masculinas. La hormona de testosterona o la de hidropiandosterona es lo que se produce. Hay una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que va a convertir a esta dehidroepiandosterona en dehidrotestosterona, y es la que empieza a afectar el folículo piloso, y es donde empieza a disminuir el crecimiento del pelo. El crecimiento del pelo tiene 3 etapas principales. Ya hemos visto que dentro de estas 3 etapas hay otras subetapas, pero en grandes rasgos el crecimiento, el desarrollo del pelo son 3 etapas. La anágena, que esa dura alrededor de 5 años, puede durar la etapa anágena, es el crecimiento normal del pelo, el folículo produce el pelo, crece 1 centímetro por mes aproximadamente, dependiendo también la época del año. Siempre les digo, no es lo mismo
el cuerpo o la piel en primavera-verano, que en el otoño-invierno se vuelve un poquito todo más lento. Lo pueden notar en el crecimiento de uñas. Se cortan menos las uñas en noviembre, diciembre, enero. Inclusive, perdón, hay épocas donde el cabello se cae más. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Más en mujeres sufren estos periodos que se llaman efluvio telógeno. Ahorita vamos a llegar a esa etapa. La primera etapa es la anágena, donde está el pelo firme. Esa dura alrededor de 5 años. Después sigue la catágena, que dura semanas, y el telógeno, que es la etapa de desprendimiento, que dura alrededor de 6 meses. Pero tenemos muy poquita cantidad de catágeno, que es el de envejecimiento, y otro un poquito más, pero no el 90% que tenemos en anágeno lo tenemos en telógeno, y ese es el ciclo normal del pelo. Cuando empieza a afectar la 5-alfa reductasa a convertir más de hidrotestosterona, se empieza a cortar el ciclo anágeno. Entonces ya no dura 6 años, dura mucho menos, y se prolonga la fase anágena o de desprendimiento. Entonces este cambio hace, como se va cortando la etapa de crecimiento fuerte del pelo, entonces vamos a empezar a tener pelos más chiquitos, más delgados, porque no alcanzan a desarrollarse todos estos años. Que nos pasa mucho, que se quiebra, doctor. Exactamente. Que tenemos pelitos por ahí saliendo, se dice, oye, ¿qué pasa? Exacto, y porque empieza a miniaturizarse la papila dérmica del folículo, ¿no? Se empieza a hacer chiquitito porque no tiene todo ese tiempo de desarrollo para poderse hacer un pelo grande, grueso, largo, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, todo este proceso pues dura meses, ¿no? Esto no es, o dura incluso años, no es algo que se vea de un día para otro. Si es algo que es repentino, si es algo que es en una semana se empezó a desarrollar, ahí viene el efluvio telógeno, que las mujeres generalmente por cambios hormonales, las mujeres, por ejemplo, después de parir en la lactancia, viene este desprendimiento masivo. Y como dijimos, dura entre 3 y 6 meses el efluvio telógeno, la etapa telógena, pues es lo que este proceso de efluvio telógeno va a durar. Entonces no estresarse, si es una caída de pelo repentina que empieza a notarse un poquito más, sí acudir a la revisión, porque con el dermatoscopio, el aparatito que tenemos ahí los dermatólogos con luz para ver de cerca la piel, podemos ver ciertos datos que nos orientan a qué tipo de alopecia podemos estar enfrentándonos. Muchas y la gran mayoría de las mujeres pasa por estos periodos de efluvio telógeno. Y ahí podemos decirle, no, pues es este periodo, te va a durar entre 3 y 6 meses, va a seguir cayendo, poco a poco va a ir dejando de caer, pero es una etapa transitoria, esto no se va a quedar así. Otro punto que les digo siempre a las mujeres, porque el estrés también tumba el pelo o empeora con los procesos de efluvio telógeno o alopecia androgenética en patrón femenino, es el estrés. Y siempre les digo, no hay mujeres pelonas, de eso no se preocupen. Todas las alopecias en mujeres se pueden tratar, salvo las alopecias cicatrizales, es muy complicado. Hay enfermedades autoinmunes que crean cicatriz en el pelo, se van destruyendo, pero en general, o sea, no solamente en piel cabelluda, en el cuerpo se va perdiendo el vellito. Hay otro tipo de alopecia que se llama alopecia frontal fibrosante. Eso es una enfermedad también autoinmune, donde vemos también pérdida de las cejas, pérdida de la parte de la zona de implantación del pelo, toda esta partecita de aquí, son frentes amplias. Esa que de es hecho muy con la difícil edad controlar. también se va haciendo como que el cabello para atrás, ¿no, doctor? Sí, he visto, o la frente amplia. Como Claro, se va acentuando la alopecia androgenética. Hay alopecia androgenética en hombres y en mujeres, eso hay que tenerlo bien claro. Puede haber involucro de exceso de andrógenos o con pocos andrógenos, dependiendo la sensibilidad que tengamos en cada folículo. Y sí, obviamente es alrededor del 40 o más del 40% en mujeres de 70 años van a tener este patrón de alopecia androgenética. Esto en las mujeres lo empezamos a ver a partir de los 35 o 40 años que se empieza a presentar. En los hombres, el 30% de los pacientes a los 30 años, el 30% de los hombres va a tener alopecia androgenética. A los 50 años, el 50% de los hombres va a tener alopecia androgenética. Y a partir de los 70, aproximadamente el 80% va a tener un tipo o un grado de alopecia androgenética. Repito, es mucho más común por la cantidad de andrógenos que tenemos. Claro. Doctor, me salen 2 preguntas. Primero,
sabemos que pintarnos el cabello no solamente es de las mujeres, sino también de los hombres. Esto afecta que si de por sí ya tenemos una alopecia androgenética, si de por sí ya tenemos por ahí caída de cabello, que no se llegan a utilizar o no llega a crecer bien nuestro cabello con tanto tratamiento, con tanto peróxido, con tantos tintes, se llega a debilitar. Podemos también sí, claro, hasta ser causantes de perjudicarnos más. Incluso a lo mejor obviamente todo va a empeorar porque estamos irritando. Todos esos son irritantes, son disruptores del funcionamiento capilar de la misma piel. No vamos a contribuir a la disfunción de la función de barrera de la piel del tejido. Entonces sí va a alterar el crecimiento. Principalmente por la cuestión irritativa. Podemos provocar un efluvio telógeno en mujeres, este aumento en la caída. Sí afecta, por eso bueno, la indicación es no hacerlo seguido. O hay tintes, por ejemplo, que les llaman veganos, que no tienen peróxido, que les tiñen bien el pelo, no hay tanta irritación. O sea, toda esta tecnología que se ha empezado a desarrollar precisamente a través del estudio del pelo, que se llama tricología, es todo un tema ahora, está muy de moda el estudio del pelo. Entonces ha empezado a desarrollarse tecnología para tener cosméticos que no sean tan irritantes y que no afecten tanto el crecimiento del pelo. Ok, y doctor, otra cosa, cuando estamos hablando de alopecia ya cicatrizante, ¿se puede revertir con estos implantes? Hoy en día vemos que también hay empresas que ya te implantan cabello. ¿Se puede hacer en estas zonas? No, porque repito, hay fibrosis, hay cicatriz. Ya no hay forma, por más que le raspen y no, porque ya no hay tanto flujo sanguíneo como necesita el folículo. Siempre a veces se los comparo así, ¿no? Cuando implantan pelo es como sembrar pastito, ¿no? Tiene que tener un buen ambiente abajo, un buen sustrato para que lo que sembremos ahí se pueda nutrir, pueda crecer. Y además, pues también hay que estarlo regando, no hay que darle su tratamiento de por vida, porque hay que mantener ese folículo ahí en una zona que es muy sensible a esta hormona, a esta enzima que es la 5-alfa reductasa, que hace que la dihidrotestosterona afecte los folículos. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar para ir al dermatólogo? Si bien a veces nos estamos peinando y tenemos ahí todos los pelos, pero de repente me levanto y digo, oye, no, ahora ya tengo más, o literal me los quedo en la mano. También he escuchado personas que dicen, oye, de repente se me empezó a caer impresionante. En ese momento tenemos que ir. Cuando hay algo que ya notamos que no es normal, en cualquier parte del cuerpo hay que ir al especialista, ¿no? A que nos diga qué está pasando. No es por la época, ¿no? O sea, sí hay una época donde se nos puede caer más el cabello, pero ya es algo anormal. Ya no es normal. Y tenemos que saber cuál es la causa. ¿Para qué? Pues no entrar en pánico, no entrar en estrés, que va a hacer que se acelere la caída de cabello, ¿no? Puede ser este proceso fluvio telógeno, no te preocupes, se controla. Puede ser, hay una alopecia que se llama alopecia areata. La alopecia areata normalmente se ven los huequitos sin pelo y eso pasa de un día para otro. O sea, te levantas y dejas el pelo en la almohada y se ve el hueco sin pelo. Y eso es muy notorio. Pero hay una alopecia areata difusa que se puede confundir con alopecia androgenética, con fluvio telógeno. Entonces, y eso sí lo vemos al dermatoscopio. Entonces, por eso te digo, con ese aparatito que pareciera cualquier cosa, podemos hacer muchos diagnósticos y orientar un poquito más el tratamiento hacia las alopecias de diferente tipo. Doctor, antes de hablar de los tratamientos, hoy en día también está muy de moda utilizar extensiones. Yo los utilicé muchos años. Y hay muchos doctores que dicen, ni se te ocurra, quítate eso, está jalando y puedes formarte una alopecia. ¿Esto es verdad? O depende de la técnica, porque muchas las que hacen las extensiones dicen, no, es que eso depende de la técnica de quién te lo ponga. Pues está jalando todo el tiempo el cuero cabelludo. Y ya que hablábamos de los chinitos, ¿no? De las niñas que dejan chinitos, se hacen alopecias cicatrizales. El problema aquí es que te van a hacer la cicatrización por pedazos, ¿no? Porque te van pegando extensiones, no te las pegan parejo, entonces te van a ver los huequitos que pueden simular una alopecia areata ahí en ese caso. Pero sí, definitivamente, si se usan seguido, si usan constante, van a hacer una alopecia cicatrizal y olvídate, así, y ahí ya no hay más que, si es un huequito de alopecia cicatrizal, que a veces lo vemos en pacientes que tienen honguitos, que alguna vez hablamos de estos honguitos que afectan la piel cabelluda, que les hace tanta inflamación que sí les puede dejar un hueco de alopecia cicatrizal. Se puede resolver con cirugía, quitamos esa cicatriz y se cierra piel con pelo y resolvemos esa alopecia cicatrizal. Pero depende mucho el tamaño y la cantidad de cicatriz que tenemos en la piel cabelluda. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para la alopecia androgenética? ¿Hay tratamiento? Sí, ¿O no podemos ir en contra de la genética?
Definitivamente hay tratamiento para controlar la alopecia androgenética, pero es algo que sí vamos a tener ahí, que hay que dar tratamiento casi de por vida, o de por vida diría yo. Y sí es importante hablar del tratamiento porque hay muchos mitos, hay muchas... ahorita te digo, se empieza a estudiar más, se habla más, la inteligencia artificial y todo está en internet, ¿no? Y empieza a crear pánico unos datos del tratamiento para alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. El principal medicamento para la alopecia androgenética sigue siendo el minoxidil, y el minoxidil en forma oral, ¿no? Okay. Ese es ¿pastillas, tabletas? Tabletas, sí, o cápsulas, es lo que mejor responde para la alopecia, con lo que mejor responde la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. La piedra angular es el minoxidil, que puede ir ahí en un promedio de 2.5 miligramos, las cápsulas diarias, y eso es lo que más funciona en la mejoría de la alopecia androgenética sobre el minoxidil tópico, ¿no? Porque hay muchos productos que venden ahí de minoxidil tópico. Sí funciona, pero tiene todavía más potencia el minoxidil oral. Doctor, perdón, y cuando nos tomamos esta tableta o estas cápsulas, no solamente es para el pelo del cabello, ¿no? Porque también por ahí se dice, oye, pero me empezó a salir ya vello en otros lados. Pues esto es parejo. Exactamente, pues es sistémico. Claro. Y igual incluso el tópico, si no se lo aplican adecuadamente, igual si lo aplican así de muy lejos, les empiezan a crecer las cejas, las pestañas, todo el pelito de aquí. No es que crezca el pelo, sino que todo el vellito que tenemos en el rostro pues se empieza a engrosar, se empieza a notar, se empieza a poner un poquito más oscuro y empiezan a tener ese pelo o notar ese pelo. Sí, todos los tratamientos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. El principal efecto secundario del minoxidil es crecimiento de pelo en todas las partes donde haya pelo. Okay, ¿qué otro tratamiento sería? Está el minoxidil y tenemos los inhibidores de esta enzima que se llama 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa, hay 3 isoenzimas, las 2 principales, la 1 y la 2, son las que va enfocado estos tratamientos, que es el finasteride, y actualmente tenemos otro que es el dutasteride. El finasteride, que se había estado usando desde mucho tiempo atrás, inhibe la 5-alfa reductasa tipo 2 solamente, ¿no? O sea, la podemos encontrar en la piel cabelluda específicamente, y en próstata y en otras zonas. El dutasteride inhibe tanto la isoenzima 1 como la 2, entonces 100 veces más potente que el finasteride. Se habla que tiene menos efectos nocivos que el finasteride. ¿Qué efectos nocivos? Y es con lo que entra en pánico los pacientes. Se ha hablado mucho de disfunción sexual, de dolor de cabeza, y algunos otros por ahí, principalmente ideas suicidas, ¿no? Hay muchos reportes de casos, no hay nada todavía probado, todo esto está en estudio. No hay datos que nos digan que todos los pacientes con finasteride van a tener estos efectos secundarios. Te repito, como todos los medicamentos, tú tomas antibiótico para el acné, a algunos les va a irritar el estómago, a otros no, muy poquitos van a dejar el tratamiento por la irritación en el estómago. Digo, así podemos hablar de muchos tratamientos que tienen sus efectos secundarios, de la isotretinoína para el acné, digo, hablo de esto, que soy dermatólogo, de esos medicamentos. También se ha hablado de efectos secundarios, ideas suicidas, etcétera, pero son casos muy particulares o muy específicos que no podemos generalizar el tratamiento. Es mucho más el beneficio que nos deja que estos efectos secundarios. Si presentáramos algún efecto secundario, bueno, valoraríamos suspender el tratamiento. Y no es que esté mal el tratamiento, pues simplemente, pues sí, tú fuiste un poquito más sensible a estos efectos, fuiste esos casos escasos que tenemos con efectos secundarios, pero la gran mayoría se ha beneficiado tanto del finasteride y ahora del dutasteride, que es 100 veces más potente, con menos efectos secundarios reportados hasta ahorita. El finasteride está autorizado por la FDA, dutasteride todavía no está autorizado por FDA en Estados Unidos para el uso de alopecia, pero pues están corriendo los estudios, ¿no? Todavía el dutasteride en forma de mesoterapia nos ha funcionado muy bien. Se hace un tratamiento de 6 meses en 3 etapas, cada 2 meses se va aplicando de forma como mesoterapia en piel cabelluda. Nos ha ayudado mucho tanto en hombres como en mujeres, ¿no? el crecimiento. ¿Qué pasa? Pues que detenemos esta enzima que evita que aparezca la dihidrotestosterona, entonces dejamos
prolongar la etapa anágena, que decíamos era la etapa de crecimiento del pelo, el desarrollo donde el pelo está más fuerte. Entonces dejamos que crezca el pelo y sí hemos visto muchísimas mejorías. Doctor, no sé si usted ha visto ahí por internet, hay unas gomitas muy populares de unos ositos que según son una maravilla también para el crecimiento del cabello. Se habla también de colágeno, ¿no? Que por ahí hay varios mitos. ¿Esto sirve? O la biotina, ¿no? Que todo Exacto. tiene biotina y lo primero que se toman es biotina. Bueno, ya sabemos que la biotina no tiene nada que ver en la alopecia androgenética. Es una de estas cosas que, pues sí, era algo que teníamos de mucho tiempo atrás. Ya sabemos que no sirve, ¿no? Lo que funciona son los inhibidores de esta enzima en la alopecia androgenética. La alopecia areata, el efluvio telógeno, tendremos otras cosas por ahí. Es la alopecia, por ejemplo, areata, es una inflamación, tenemos que dar antiinflamatorios tópicos para permitir el crecimiento. ¿Como un shampoo especial? Hay champús que tienen tanto minoxidil como finasteride que nos... el tratamiento de la alopecia tiene que ir muy enfocado a la causa de la alopecia, ¿no? Si es una alopecia androgenética, por eso no todas las alopecias responden a champús con minoxidil o al minoxidil en spray, ¿no? Okay. Porque tenemos que ver qué tipo de alopecia tenemos y por dónde vamos a suplementar o dónde vamos a atacar la alopecia. Hay antioxidantes que sí funcionan muy bien en apoyo de los tratamientos específicos para la alopecia. O sea, lo específico es minoxidil, finasteride o dutasteride. Tanto sistémico como tópico sistémico, hablo de lo que vamos a ingerir, lo tópico es lo que aplicamos directamente al pelo y lo vamos a combinar con otros tratamientos que pueden ser suplementos como antioxidantes, que es lo que generalmente con lo que combinamos. La aplicación de los tratamientos puede ser a través de mesoterapia o con microagujas, puede ser estos tratamientos como nanopor. Que les inyectan, ¿no? En la mesoterapia lo vamos inyectando, ¿no? En piel cabelluda. Hay sprays, hay champús con estos medicamentos o con microagujas que vamos haciendo como un raspadito de la piel y ahí vamos metiendo. ¿Duele, doctor? Ponemos una anestesia tópica. Sí duele un poquito. Todo lo que funciona duele. Oiga, doctor, y qué bueno que dice esto, ya para ir cerrando, que tiene que ser caso específico, ver qué tipo de alopecia es, porque ya imagino los comentarios cuando subamos este material de cómo me lo tengo que tomar, cada cuánto me lo tengo que tomar, no sé. Tienen que ir con su dermatólogo, tienen que ir con alguien para que les analice esto es en general, esto es, bueno, yo he detectado que tengo este tipo de alopecia, pero 100% comprobarlo con un experto. Sí, un seguimiento para saber hasta dónde podemos llegar, cuánto lo podemos tomar, cuándo tenemos que descansar el tratamiento, cuándo lo podemos reiniciar. Ayer precisamente vi un paciente con obesidad y llegó por lesiones en la piel secundarias a que el paciente en algún momento tuvo lesiones en las rodillas. Entonces fue con un ortopedista, le dejó un tratamiento que tenía cortisona, que era temporal, o sea, el médico se lo deja de forma temporal para controlar los síntomas, pero al paciente le funciona y se aventó 2 años tomándolo diario, ¿no? Entonces, desarrolló síntomas de supresión de hormonas de cortisol por la cortisona que estuvo suplementando, o sea, dejó de producir cortisona porque pues todos los 2 años estuvo metiéndola de forma artificial. Entonces, al suspender el tratamiento, pues hay muchas deficiencias, infartos, obesidad y todo esto, trastornos en la función tiroidea. Entonces, por eso sí hay que tener un seguimiento con un médico, más en este tipo de tratamientos. Dijimos, hay efectos secundarios que no son los frecuentes, pero que sí se pueden presentar. Todas estas dudas, en lugar de buscarlas, incluso si buscan en inteligencia artificial los manda con un médico. Claro. La consulta presencial hasta ahorita es que no es responsable. Es responsable, sí, es más responsable que nosotros, ¿no? Siempre. Entonces, siempre la consulta presencial es muy importante, es muy básica, para podernos orientar, más que en internet, porque, Monse, tú sabes que en internet, Wikipedia, todos podemos meter información, ¿no? Estudies o no estudies, tú puedes meter información en Wikipedia y en todas las páginas. Tener acceso a información fidedigna cuesta muchísimo, entrar a las páginas o a las revistas médicas, entonces no cualquiera tiene acceso a eso.
Y repito, a pesar de eso, la experiencia personal en cada población, no es lo mismo los pacientes aquí en Cancún con nuestro clima y nuestra actividad y nuestro día a día que los pacientes en Ciudad de México, que los pacientes en Chicago, que los pacientes en el norte del país, ¿no? Entonces sí tenemos que ir haciendo la experiencia local, obviamente comparado con la estadística a nivel mundial, ¿no? Pero sí tenemos que enfocar un poquito al paciente aquí local. Y nada va a sustituir la consulta presencial en cuanto al seguimiento y qué es lo que debemos hacer. Todas nuestras dudas, es mejor que nada mejor que tener a alguien que te diga, doctor, me pasó esto o sentí esto, ¿está relacionado o no? Porque si nos vamos a es Google, que aparte cuando nos vamos a buscar, todo queda. Porque todo según cuadra, yo tengo todo, ¿no? Y de repente ya empiezas a combinar todo. Y es importante cuidar nuestra salud, cuide su salud, invierta en su salud, porque como usted dice, algo que vale la pena, pues por eso son expertos que han estudiado muchísimos años. Es nada más salud, que se especula. Exactamente, es salud física y salud mental, porque luego uno está en estrés, no duermes, y me han llegado pacientes así, veo mucho cáncer de piel, y ya también lo hemos platicado aquí, entonces me llegan muchos pacientes, es que tengo una semana sin dormir, porque pues es que esta mancha y seguramente es cáncer, y porque cuánto ya me leí, queda, ya me dije. ya lo vi, lo puse en inteligencia artificial, salió ahí, obviamente vengo porque recomiendan la consulta, y ya casi en testamento y todo, ¿no? Y resulta que no es nada, ¿no? Me han llegado moretones o incluso en la uña, el cáncer de la uña porque ya se puso negro, un moretón, los limpio y se acabó, ¿no? Y sale el paciente feliz, nada más que ya no durmió 1 o 2 semanas por el estrés, se cae el pelo por el estrés, algo que tan sencillo que puede ser como una revisión y vemos la salud física y la salud mental. Doctor, ¿dónde podemos estar en contacto con usted? Porque inclusive nos escriben ya, yo quiero ir con ese dermatólogo, ¿dónde podemos tener más información? ¿Tiene redes sociales? Sí, en Dermatología Integral Cancún, Facebook o Instagram, ahí pueden preguntar, solicitar información, citas si se complica la llamada a la clínica, ahí pueden solicitar las citas. Quieren temas para tratarlos aquí los jueves, ahí también los pueden poner. Revisamos mucho el TikTok de Informativo en Punto, también ahí a veces ponemos comentarios, también por ahí pueden mandarnos toda la información, todas las preguntas. Y físicamente la clínica está en Pabellón Caribe, en el 3er piso, en el PH5, saliendo del elevador a la izquierda hasta el fondo, ¿no? Hasta atrás, los viernes nada más. Así es. Hasta el fondo. Y el teléfono de citas es el 998-884-0384. Pues muchísimas gracias, doctor. Como siempre es un gusto atenderlo. Gracias por resolver nuestros temas y estamos pendientes. Ya lo sabe, cualquier información, Dermatología Integral. Muchas gracias. A ti, Monse. Hasta luego.